esa pérdida de riqueza cultural, pérdida de riqueza material, pérdida de identidad, esta provocación por la inmigración masiva de personas que son como nómadas en el mundo, ese fenómeno que vivimos ahora y que está provocado porque esa sensación de caos que os decía al principio, que no se diga nada y que es natural que muchos creyentes, muchos católicos se pregunten, pero es que a la Iglesia Católica no le preocupa que nos invadan, no le preocupa que vaya un desalmado y que nos corte la cabeza o que quemen iglesias como está ocurriendo o como vemos en Nigeria la cantidad de mártires que hay. Como veis, hemos empezado en Europa con el cardenal Abelín, nos hemos ido después a África con el cardenal Kambanda, luego hemos estado en Asia, en Irak con el cardenal Sacco, y nos hemos ido a Estados Unidos con el cardenal O'Malley, que es el cardenal Robert Sarah. Uno de los documentos que antes os he mostrado, el del año 2006, el que ponía el acontecimiento, lo de el análisis, esa sesión de análisis de la emigración desde hacia los países islámicos, él ahí se pronunció siempre a favor de la inmigración, pero eso sí, él ya desde el principio decía que tenía que ser una inmigración legal y respetando las leyes y marcando bien los países de envío y los países de recepción. El cardenal Sarah ha ido cambiando en estos años. En su autobiografía, que se publicó en el año 2015 y la entrevista se hizo durante el año 2014, él ahí ya apuntaba que estos signos de esta inmigración masiva que producían mucha criminalidad, mucha explotación de seres humanos, provocaban aún más pobreza, ¿no? Esa pérdida de riqueza cultural, pérdida de riqueza material, pérdida de identidad, es lo que ataca directamente el cardenal Sarah. Y él mismo ha ido cambiando, él mismo ha ido madurando su posición visceral contra la inmigración en masa, como vamos a ver ahora en una declaración que hizo. La Iglesia no puede colaborar en esta nueva forma de esclavitud que es la emigración masiva. No sé si lo he comentado antes, creo que no. Yo entiendo, o posiblemente muchos de vosotros os habéis preguntado en algún momento, pero también... Creo que no, un papa y cualquiera no se puede contradecir en el mensaje. El mensaje católico es el que es el de caridad, es el de acogida, el de propiciar la conversión de las personas. Entonces, no es un tema que no es nada fácil, pero es cierto que esto que dice el cardenal Sarah, de que la Iglesia no puede propiciar o no puede permitir la emigración en masa, también es verdad que no lo oímos desde los documentos del Vaticano o no lo leemos, aunque en los últimos años ya se han ido oyendo otro tipo de reflexiones. Aquí en España ha ocurrido hace unas semanas, ¿no? Se ha presentado en el Parlamento una iniciativa legislativa popular para legalizar a 500.000 personas que han venido por inmigración ilegal y la jerarquía católica se ha mostrado favorable. Pues es natural que nos hagamos preguntas. Y sobre todo quisiera hacer una distinción porque hay un matiz muy importante. En una de las alocuciones de Benedicto XVI, él, hablando de esto de la inmigración, él decía: doy gracias a todas las organizaciones católicas y civiles que se preocupan por el bienestar, por ayudar y facilitar la vida a las personas inmigrantes y personas que están sufriendo tantísimo. Y decía, y a las personas de buena voluntad que ayudan económicamente. ¿Por qué digo esto? Porque el Papa Benedicto XVI, y lo comento en el vídeo perfil del cardenal polaco Konrad Krajewski, hizo un motu proprio donde deja muy claro que las organizaciones católicas no deben percibir fondos para cualquier labor, sea cualquier labor de la índole que sea, si provienen de gobiernos que a la vez están promoviendo legislaciones o políticas contrarias a la doctrina católica. Quizá ese es el matiz de por qué hoy en día tantas personas
están divididas o se cuestionan o están confusas porque es evidente que el mensaje católico, la enseñanza del Evangelio no la podemos negar, o sea, es la caridad, es el sermón de la montaña, son las bienaventuranzas y eso es lo que el Papa Francisco y todos los papas nos están enseñando y obispos y cardenales y todo el mundo. Pero ese matiz de la financiación para según que por muy buenas que sean las acciones, quizá se debería ponderar más o exigir un poquito más de claridad. Ninguna persona con un sentido católico de la vida, con una mirada cristiana, puede rechazar a nadie. Y gracias a Dios que eso nos lo enseña la Iglesia. Y yo siempre en la balanza me quedaré con lo que me enseña, que es la aceptación, la caridad, el ser samaritanos en la medida de nuestras posibilidades. Claro. Porque no es lo mismo que digamos, sí, adelante, que vengan todos, les enseñamos a hablar, les enseñamos a Jesús, les convertimos, que para mí ese es el punto que yo no oigo. O sea, yo no oigo en la Iglesia decir, nosotros como católicos debemos estar abiertos a todos para que conozcan a Jesús, porque es la salvación. Pero no se nos dice eso. No se nos dice que seamos un pueblo abierto para transmitir el Evangelio y que conozcan a Jesús para que conviertan sus almas y lleguen un día al cielo. No, lo que se está enseñando es otra cosa.